Nosotros somos el grupo número 9 y vamos a hablar acerca del español en el Ecuador. Este fue introducido por primera vez por los colonizadores en el siglo XVI. Es así que el 21 de septiembre de 1526 se escuchó por primera vez el castellano en la República del Ecuador. Esto con la llegada de Bartolomé Ruiz junto con otros hombres quienes llegaron a las costas del actual territorio ecuatoriano, exactamente la provincia de Esmeraldas. Una vez producida la invasión, también se escucharon otros nombres como Pizarro, Benalcázar, Almagro y otros más que llegaron a nuestras tierras llenos de imposiciones, tanto en la lengua, en la cultura y en las costumbres. Se consideraba un mundo nuevo para los conquistadores, pero era un mundo intemporal, propio, conocido y cuidado por su gente nativa. Cabe mencionar que en la época existían muchas limitaciones, pero tenían una lengua y culturas propias que no fueron respetados por los invasores. A pesar de esto, se produjo la mezcla entre el español y el quichua. El quichua llevaba aproximadamente 80 años en el territorio. El español del Ecuador conserva rasgos lingüísticos del habla andaluza. Ejemplo sería el uso del ceseo y la presencia del léxico andaluz, como por ejemplo en alfajor, búcaro, maceta y candela. Así surge la segregación de la lengua de nuestros habitantes, modificando nuestra propia identidad lingüística. Pero a pesar de la imposición, se incorporaron palabras del quichua al español, las cuales solo son conocidas dentro del territorio. El español es la lengua oficial, así como la primera lengua materna, y la mayoría de los habitantes del Ecuador hablan lo que es el español. Cabe mencionar que las variedades dialectales usadas en el país se enmarcan dentro de las variedades dialectales del español americano, que posee variaciones de acento y vocabulario. En el Ecuador se presentan 3 dialectos. Tenemos el español ecuatorial, el español andino y el español amazónico. Sin embargo, las dos grandes áreas geográficas son el habla de la costa y el habla de la sierra, los cuales tienen variaciones dialectales que son fácilmente de reconocer. Cabe mencionar que el español ecuatorial ha tenido influencia de las lenguas indígenas, a pesar de que el idioma quichua no tuvo presencia histórica en el litoral. Sin embargo, se han incorporado algunas palabras, como por ejemplo canguil o ñaño y ñaña, que son palabras propias del quichua. Existen otras variaciones debido a que el Ecuador tiene sus propias modalidades lingüísticas. Esto como por ejemplo la aspiración de ciertas letras u otras variaciones que ocurren dependiendo las clases sociales o estudios académicos o étnicos que posean los hablantes. Ahora bien, vamos a hablar del quichua. Y como sabemos, al menos nuestro español ha sido bastante influenciado por este idioma, teniendo así que entre sus características no existe ni el fonema E ni el fonema O. Segundo, vocablos del español han sido reemplazados por el quichua. Entonces aquí tenemos un mapita que la fila morada, la palabra chaquiñán y tulpa, son palabras que tienen traducción directa, por ejemplo, sendero y fogata respectivamente, pero nosotros preferimos usar su versión en quichua. La fila de en medio, la palabra minga y cutul, son palabras que no tienen traducción directa, pero nosotros sabemos su significado. Por ejemplo, minga es un trabajo colaborativo que no tiene paga, no remunerado. Y finalmente tenemos la palabra runa, que son palabritas cuyo significado ha variado de acuerdo al contexto. Por ejemplo, runa significa ser humano como traducción directa, pero actualmente se utiliza como un tipo de insulto, una forma despectiva de tratar a alguien. Del mismo modo, al menos en nuestro español, se da la distinción entre la doble L y la y los serranos tendemos a arrastrar bastante la R. Entonces aquí tenemos un audio con un ejemplo con yo, llave. Yo llevo las llaves. Y también ejemplos con doble R. Perro, carro, ahorro. Una característica que se da en la sierra, pero no se da en la costa, porque a la gente de la costa le cuesta más pronunciar estas palabras. Perro, carro, ahorro. Ya. Y esto mismo ha hecho que se tenga mayor prestigio el español de Guayaquil sobre el serrano. Incluso la gente de la costa llega a denigrar a las personas por cometer ese tipo de faltas, entre comillas, que yo le menciono. Y claro, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno por la educación bilingüe, crear programas, se sigue produciendo diglosia, se tiene mayor prestigio al español sobre el quichua, a pesar de que vemos que hay bastante influencia de este idioma. Siguiendo, tenemos a los anglicismos. Son palabras que se dieron debido al masivo aumento del Internet.
y que se han creado para llenar vacíos léxicos. Por ejemplo, palabras que no existen en nuestro idioma como chip, software, Bluetooth o copyright, que son necesarias, pero del mismo modo, algunas palabras son muy innecesarias, pero nosotros las utilizamos. Por ejemplo, tenemos la palabra launch, followers o links, que están tan arraigadas a nuestro idioma que incluso en carteles publicitarios ya los vemos más seguido. En vez de poner almuerzos, ponen launch. Y finalmente, se toma tanto estos préstamos, que suelen ser préstamos simples, como ya vimos, o compuestos, donde se pone un sustantivo más un sustantivo, ya como resulta una nueva palabra, en este caso, baby shower, que es una fiesta de un bebé. Pero, ¿y qué podemos hablar de nuestro idioma, del habla ecuatoriana? Pues primero, que nuestro idioma se categoriza en habla culta, estándar y vulgar. Segundo, los diferentes grados de cultura se da debido a los estratos sociales. Cada persona de diferente estrato va a hablar diferente. Las variaciones lingüísticas se han dado por migratorios internos y externos. Y finalmente, la variedad del español es muy amplia, a pesar de que el territorio es demasiado pequeño. Las dos regiones de la costa y la sierra se presentan como el par de masas lingüísticas que distinguen el habla del ecuatoriano. Por ejemplo, en el habla culta en la costa, el modo de expresión es mucho más elegante que en la sierra por su tonalidad y articulación correctas. La R y R son fuertes y vibrantes y la expresión oral tiene un ritmo rápido. Mientras que en la sierra la pronunciación es mucho más relajada, la R y R tienen asibilación y también son arrastradas, y la expresión oral tiene un ritmo lento. En cuanto a la conversación estándar y vulgar, en la costa abundan las vocales, pero desaparecen o se relajan las consonantes. En la sierra, por ejemplo, en Tulcán y Loja, reciben el premio de articular adecuadamente la R y R. La lengua de Guayaquil es el modelo a seguir de los costeños, mientras que la de Quito no goza del mismo prestigio. En cuanto al habla de la costa, presenta una pronunciación correcta de vocales, pero no ocurre lo mismo con las consonantes porque ocurren situaciones como la siguiente: se aspira o se suprime el fonema consonántico S. ¿Qué es eso? Hay más agua. En la sierra, por su parte, en Loja, se percibe como el habla más elegante del Ecuador por su pronunciación adecuada de la R, R y L. En Azuay y Cañar se da un tono cantado y se da también una esdrujulización. Primero págame lo que me debes. ¿Cartera? $383. Ok, hoy día le depósito, sino que me lleven los extraterrestres. Ya, garota. Los cuencanos articulan correctamente también la doble L como palatal, lateral y sonora. Ocurre otra situación con el prefijo des. La S de este prefijo se vuelve una consonante larga y de sorda pasa a sonora fricativa. En cuanto al uso del artículo definido, en la costa se prescinde de este artículo para nombrar a las personas, mientras que en la sierra sí se hace uso de este artículo y se da en situaciones como el Alfonso, el Nicolás, el Alexander, entre otras. La L. Este fonema consonántico presenta diversos procesos fonéticos. Por ejemplo, en la costa se presenta con lo que es el yeísmo, mientras que en la sierra se dan tres procesos que son la L como consonante palatal lateral sonora, que es el fonema clásico, la L quiteña con su transcripción ZH y la SH, que es en cuanto a un lenguaje rústico propio del sustrato quichua. Llave, calle, caballo. En cuanto a la S, X y SH, la S cuencana nos delata el origen por su articulación sonora S francesa de Poisson, y ejemplos de esto también se dan en un entorno. Recordar también que la S ecuatoriana es prealveolar, también es plana, tiene una fricación suave, pero también tiene un timbre agudo. En cuanto a la X, se dan dos articulaciones parejas y se da una conversión a ES, ES y GS. Auxilio, excursión, extrañar. Examen, éxito. Por último, en cuanto a la SH, es propio del tronco quichua, pero en la costa los hablantes no atinan a esta pronunciación y la sustituyen por una S simple. Washington. En cuanto al habla de la costa y de la sierra, tenemos grandes investigadores que han dicho que la presencia de estas consonantes que mostramos en esta diapositiva han influido enormemente debido a grandes contextos sociales, culturales y políticos dentro de la lengua española. Cabe resaltar que nuestro idioma, el español, ha tenido influencias no solamente de idiomas extranjeros, sino también una presencia fuerte del idioma quichua, que es la lengua antecesora que se encontraba aquí. Todas estas consonantes que podemos nosotros ver es la que mayor predominancia tienen en la costa y en la sierra. En el caso de la B y de la V, tenemos que darnos cuenta o nos hacen cuenta que nuestro dialecto, como
hablantes de la costa y de la sierra guardan similitud una de otra. Una de las características fundamentales que tenemos de estas dos consonantes es que para que poder nosotros identificarlas como ecuatorianos y también como una variante que nosotros tenemos, es que le decimos vulgarmente como la B de burro y también como la B de vaca. La presencia de la consonante P posee una influencia del grafema F y también del uso del quichua en el cotidiano. Por su parte, el grafema D es marcado supremamente en la sierra, aunque en la región costa este tiende a suprimirse. Cuando hablamos del grafema C y de la H, podemos ver que este grafema se encuentra predominantemente ubicado en la región de la sierra. Esto debido a que la presencia del quichua es mayoritariamente presente y que también nosotros, como antiguos herederos, podemos hablar esa lengua. Cabe resaltar que a partir del año de 1995 este grafema se suprimió, aunque abunda principalmente en el idioma ancestral. Cuando hablamos del grafema M, podemos ver que en la región coste de la sierra es un sonido bilabial y que en algunos sectores del Ecuador tiende a desaparecer debido al dialecto de cada región. Desaparece principalmente en la región de la costa. Cuando hablamos del grafema N y del grafema ñ, vemos que estos son utilizados de manera vulgar y si generalmente al el grafema ñ se lo confunde o se le añade las vocales I o la O. Como claro ejemplo de esto tenemos que en vez de decir niño, tenemos que le agregamos las vocales I y la O. En este caso, la misma palabra niño sería niño. Por último, tenemos el grafema con mayor predominancia, que es el doble R, y es un fonema vibrante y es supremamente marcado en el lenguaje vulgar, esto debido a la presencia del quichua en nuestra región.